Seguimos en este ejercicio de Parlamento Abierto, transmitiendo la página digital del Congreso Legislativo de esta 63 legislatura, el desahogo de las entrevistas de los diferentes aspirantes al Consejo de Derechos Humanos de nuestro órgano garante de derechos humanos en la entidad. Nos acompaña el día de hoy el maestro Felipe Guardado Martínez. Agradecerle de antemano su gentileza de acompañarnos el día de hoy, comentarle brevemente el mecanismo que hemos estado aplicando en estas entrevistas. Son 10 minutos de exposición sobre el tema, su programa de trabajo, su contacto que ha tenido en la materia, luego un segundo momento de 20 minutos para preguntas y respuestas que así decidan las diputados formular, y una tercera etapa de réplica, si así lo consideran los diputados o las diputadas. Tiene el uso de la palabra el maestro Felipe Guardado Martínez. Sí, muchas gracias. Bueno, les agradezco muchísimo antes la oportunidad que me dan para estar aquí con ustedes, comentarles cuáles son mis ideas, cuál es, digamos, el proyecto que yo puedo desarrollar, pues en caso de ser favorecido con sus votos. Quiero antes mencionarle que el ánimo que me trae a este lugar y el ánimo que me llevó a registrarme, bueno, pues fue el deseo de tener, digamos, algo que ver de una manera, digamos, jurisdiccional con el tema de derechos humanos, sí, pero dentro de la comisión. Hay por ahí dos líneas en mi historia laboral, que es el hecho que durante más de 10 años fui magistrado electoral y donde tuve la oportunidad pues de ver el tema de derechos humanos, básicamente con el tema del juicio ciudadano. Es decir, esa fue, digamos, la beta que desarrollé yo durante más de 10 años, como lo menciono, en la defensa jurisdiccional, porque son dos grandes vías mediante las cuales puede defenderse un derecho humano. Está la vía jurisdiccional, que es vía el amparo, vía las acciones de constitucionalidad, vía controversias constitucionales y toda la serie de juicios que hay en el orden electoral, como es el llamado juicio ciudadano. Y la otra vía que marqué y que me motiva para pues estar, insisto, si el voto de ustedes me lleva a ello, es la experiencia que yo tengo como académico. Son más de 30 años que estoy dando clases, desde preparatoria hasta maestría. Entonces ahí es en donde pues ahora sí que yo vi toda una serie de circunstancias en el tema de un desconocimiento muy claro hacia los derechos humanos. De ahí que el plan de trabajo tenga dos ejes. Uno es una serie de convenios con las instituciones universitarias, no las educativas, sino las universitarias de manera exclusiva, y la otra con las cámaras o con el conglomerado empresarial aquí de Zacatecas. Entonces, esos son los dos ejes que compone este plan de actividades. Y antes de desarrollar este tema sobre las dos líneas de trabajo, deseo hacer referencia a que a partir de la reforma de derechos humanos en junio de 2011, realmente para los abogados y para el tema de derechos humanos cambia de manera radical. ¿Sí? Claro que a esto hay que unir
el tema de la reforma de 2008 acerca de los juicios orales. Entonces, estas dos reformas, ahora sí que a los abogados nos pone, digamos, ante un mundo un tanto distinto, lleno de retos, y es pues al cual estamos nosotros enfrentándonos. Concretamente, la reforma de 2011 marca una serie de principios que no es que quisiera dejar de nombrarlos. Entre ellos se habla de que ahora los jueces, ahora los magistrados, ahora los ministros y todo tipo de autoridad deben de respetar los derechos humanos contemplados en la Constitución y en los tratados internacionales. Sí, ese es un punto que está en el párrafo 1 del artículo 1. Otra serie de elementos que hay que mencionar son las características, las 4 grandes características que los derechos humanos o que a los derechos humanos le asignó el legislador, que son la universalidad, la progresividad, la interdependencia, que debe de haber entre ellos, y la indisolubilidad. Esas 4 características van perfilando de manera muy clara y de manera más concisa el tema de derechos humanos. Hay otros 3 principios que son tan claves como los que como los que acabo de mencionar. Es el principio pro persona, que viene pues ahora sí como con el empuje de los tratados internacionales. Otro principio es el de convencionalidad y de interpretación conforme. Estos 6 principios son la armazón clave de los derechos humanos contemplados en la Constitución, y viene a ser la principal responsabilidad y los principales retos de los abogados, de los jueces, de los ministros y de los magistrados. Entonces creo que este artículo para nosotros, pues ahora sí que nos marca ruta. Sí, pero ¿qué pasa en la realidad? Esa reforma fue en el junio de 2011, sí, y hay una serie de situaciones por todos conocida en el aspecto de que, pues como decía Gers Manero, somos un país de víctimas. Todos estamos conscientes totalmente del tema de la inseguridad, de las violaciones. Esto está, digamos, en los noticieros. De hecho, lo que contemplamos nosotros en los noticieros, pues son más que nada noticia roja, todos los días y a todas horas. ¿Por qué razón, aún con esa reforma de 2008 y de 2011, no se avanzó en el respeto hacia los derechos humanos? Creo que muchas veces, y esto nos lo dice a nosotros la experiencia, no bastan las normas, no bastan las reformas, no bastan las leyes. Yo pienso que el asunto en México es un asunto de Estado de Derecho, sí, pero está en el juzgador, quien aplica la ley, quien defiende a un cliente. En el caso del litigante, pues aunque tenga excelentes normas y aunque tenga un texto constitucional totalmente, digamos, claro, conciso, y que sea, digamos, la panacea, si los jueces son malos,
son mañosos y sobre todo no tienen ética, malo, nos va a ir mal a todos. Y yo pienso que esa es una de las grandes dificultades por las cuales los derechos humanos no están siendo respetados, ¿sí? ¿Qué otras circunstancias hay para que el tema de derechos humanos no se cumpla? Está el tema de la impunidad. Nos damos cuenta por la prensa que el 98% de los delitos están impunes. A delincuentes de todo tipo les sale baratísimo delinquir, de cualquier tipo, en homicidios, robos, el secuestro, etcétera, etcétera. Este tema de la impunidad influye en la aplicación de los derechos humanos, claro, desde luego. Bueno, junto a estos dos elementos que ya mencioné, ¿verdad?, está el tema de la corrupción, que es un tema que está totalmente entrelazado con el tema de la impunidad. Entonces, bueno, pues desde esa perspectiva sí se nos hace un tanto difícil, ¿verdad?, que podamos a una distancia de 19 años pensar que se van a respetar los derechos humanos. Quiero igualmente mencionarles que estoy dando clases en la universidad. Hay 3 materias que están muy relacionadas con el tema de derechos humanos. Uno es victimología, el otro es prevención del delito y el otro es derechos humanos. Es, digamos, lastimosa la ignorancia que hay en los universitarios sobre el conocimiento y sobre el tratamiento de los derechos humanos. Yo que les doy la materia de derechos humanos, únicamente la universidad me pide que lo haga 4 meses y jamás ese universitario vuelve a tocar el tema de derechos humanos. De ahí que sea necesario, a mi manera de ver, el establecer toda una serie de convenios entre la Comisión y las universidades, con la UNIVER, la UAD, con la UAS, con la UNID y con otra serie de universidades, para que los universitarios, no los de primaria ni de secundaria, no, los universitarios, que son los que ya son más próximos a desempeñar sus labores, que realmente sepan por lo menos un mínimo de derechos humanos. Insisto, en 4 meses no pueden conocer los derechos humanos. Si les mostrara a ustedes el temario que nos da la universidad, no, hombre, son únicamente historia. No, hay que ver a fondo derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, ¿sí?, de los ancianos, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso que si la comisión se aboca a digamos, a un esfuerzo por establecer ligas permanentes, no se trata de que yo tenga un convenio con la universidad, les dé un taller y listo, no, debe de ser talleres permanentes. Inclusive puede ser una maestría de derechos humanos. En la universidad donde estoy hay maestrías de todo, menos en derechos humanos. Y si revisamos el tema de la UAS y el tema de la UNID, pues no, realmente no está la materia. Entonces yo pienso que es un área de oportunidad, un convenio que abrace todo este tema de derechos humanos y que sea un asunto práctico donde no únicamente sea una clase dada, digamos, frente a un grupo, no, sino un taller, y que el alumno empiece a tener contacto en las colonias con los grupos de los barrios, ¿sí?, y allí empiece a hacer su práctica, por así mencionarlo, en el tema de derechos humanos, que no únicamente quede el tema en la academia. Ya saqué mi 10, yo ya la hice en derechos humanos y ya está ahí. No,
¿verdad? Sino que los talleres esos realmente puedan dar mucho más fruto y que puedan dar ahora sí que más elementos al universitario para que pueda conocer y defender los derechos humanos. Hay otro tema, aquí caray, bueno, ok, bueno, no, bien. Bueno,